como tal, no somos especialistas en este tipo de temas, pero sí en historia, en saber realmente cuál fue la cronología y los momentos más importantes en la vida de este hombre que, como bien has dicho, Gaby, pues ha sido trascendente justamente en la historia de la humanidad. Así que, pues, si me permiten, aquellos que ya conocemos y que ahora estoy saludando a través de la pantalla y que algunos ya hemos tenido contacto y algunos otros que por primera vez estamos saludándonos, pues agradecerles e iniciar de inmediato justamente con pues la vida de este hombre tan importante y platicar. Leonardo da Vinci, un hombre que tiene que ser considerado, obviamente, por la trascendencia, pero por categorías muy en específico que la humanidad tiene que ser claras al definirlos. Leonardo da Vinci es un polímata. Si alguien no conoce realmente lo que significa el concepto polímata, es lo más cercano realmente a la palabra sabio. Es un conocedor de muchos campos, ciencias, artes, humanidades. ¿Y por qué a Leonardo se le ubica como polímata? Bueno, pues porque se ha conocido a lo largo del tiempo el gran conocimiento que tenía también en torno a la pintura. Era anatomista, era arquitecto, era paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, entre muchas otras cosas, entre muchas otras disciplinas que la humanidad conoció. Claro está, se destacó en algunas más que en otras, pero de todo esto podía platicar el gran Leonardo da Vinci. Bueno, pues ya metiéndonos de lleno con su vida, les invito a trasladarnos primero en la geografía. Vamos a trasladarnos hasta la región ítala del continente europeo. No les voy a decir Italia, porque también les voy a invitar a trasladarnos a la segunda mitad del siglo XV de la era común. En ese tiempo, por ahí de los 1400, bueno, pues no existía Italia como país, como la nación unificada que hoy la tenemos ubicada pues en nuestro mapa geográfico. No, no existía Italia, eran las regiones cítalas, eran poblaciones obviamente que buscaban una unificación, pero que se iba a llegar muchos siglos después. Por ahí de mediados del siglo XV, todos estos territorios eran reinos, ducados, pequeñas repúblicas, pequeños dominios de gobernantes que habían tenido, pues obviamente, el auspicio justamente de estar al frente de un territorio, básicamente por las autorizaciones de los estados pontificios que estaban obviamente desde un principio en Roma. Y en particular, no solamente en la zona ítala va a ser un espacio en donde tengamos que trasladarnos. ¿Qué les parece si ubicamos la República de Florencia, la región de Anchiano o Anchiano, se vale decirla de las dos maneras, y particularmente a la población de Vinci? Ahí, el 15 de abril de 1452, bien lo decías Gaby, hace unos cuantos días se conmemoraron, perdón, los 572 años del nacimiento de este pequeño niño, Leonardo. Leonardo, que para ser parte de su tiempo no tenía apellidos, no existían los patronímicos en la sociedad florentina de aquel entonces. Por lo tanto, aquí es en donde ubicaremos justamente la manera de identificarlo en el tiempo. Es Leonardo, el pequeño Leonardo, que nació en la población de Vinci. Por eso es como vamos ubicando en la historia a este personaje, Leonardo da Vinci. Y en particular, de hecho, en su tiempo se le ubicaba con un nombre mucho más largo. Era Leonardo di Serpiero da Vinci. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Leonardo, hijo del maestro Piero de la población de Vinci. El maestro Piero, el notario de la población de Vinci, era justamente el padre de nuestro protagonista, con una característica muy especial. En aquel entonces, el oficio, la profesión que tenía a alguna persona podía heredarse justamente a sus herederos. Aquí la circunstancia muy peculiar es que Leonardo da Vinci será el producto, será el resultado de una relación no legítima.
Y eso, aunque algunos pudieran pensar sería una tragedia, todo lo contrario, le abrirá oportunidades al joven Leonardo, porque no tendrá la obligación de continuar justamente con la actividad del maestro Piero como notario pegado a las leyes. No, tendrá la oportunidad de crecer de otra manera. Permítanme compartirles el primero de los videos que me van a ayudar a apoyar justamente la historia de vida de Leonardo da Vinci. Leonardo nació en la Toscana, en un pueblo llamado Vinci, a las afueras de Florencia. Cuando nació Leonardo, Florencia era el centro del centro de Europa, en todos los sentidos. Era sin duda el centro artístico y también el centro cultural de Europa. Pero Leonardo da Vinci nace en unas circunstancias complicadas. Es hijo ilegítimo de Caterina, hija de un campesino empobrecido, y Ser Piero, maduro y respetado notario perteneciente a una respetada familia. Los padres biológicos de Leonardo no se casan entre ellos, pero sí por separado, presumiblemente con gente de su propia clase. Caterina pronto tiene 5 hijos más con su marido. Leonardo crece con su padre, Ser Piero, y con sus madrastras. Leonardo fue hijo único hasta los 25 años. Durante sus 2 primeros matrimonios, su padre no tuvo heredero porque no sobrevivió ninguno de sus hijos. De haber sido hijo legítimo, Leonardo hubiera heredado tanto las tierras como la profesión de su padre. Pero como es ilegítimo, no recibirá nada. Como era hijo ilegítimo, no podía convertirse en notario. Por consiguiente, tuvieron que encauzarle hacia otra actividad. Obviamente saltaba a la vista que era un chico con mucho talento. Sabía dibujar muy bien. Sabía construir cosas. Es probable que fuera ambidiestro. Así que cuando vieron que le interesaba el arte, le animaron a que siguiera por ese camino, puesto que no había ninguna otra alternativa. Leonardo pronto se siente fascinado por la naturaleza. El agua, las plantas, los árboles, los animales, todo despierta su curiosidad. Años más tarde, Leonardo aseguraría que la naturaleza es la mejor maestra. Es más noble imitar las cosas de la naturaleza, que son de hecho imágenes reales, que imitar lo que se dice con palabras, porque las palabras son obra del hombre. Leonardo será un niño libre, gracias a estas circunstancias de ser niño ilegítimo o hijo ilegítimo del maestro Piero. Y esto le va a dar muchas oportunidades. Se empieza a manifestar como un niño inteligente, amante de la naturaleza y ambidiestro. Estas son características que en su personalidad poco a poco se van a ir ratificando y obteniendo, obviamente, beneficios de estos detalles. Además, es muy curioso al momento de construir cosas y de destruirlas primero, por lo que obviamente es un pequeño, un infante con muchísimas inquietudes. Como le decíamos, esta infancia se ve rodeada de una tendencia diferente a la que tenía su padre, por lo que se verá en necesidad su familia de ubicarle una manera de explotar estas características y habilidades que empieza a demostrar el pequeño niño, pero también, obviamente, es un jovencito ya con el paso de los años de su tiempo, por lo que empezará a escuchar, a pesar de vivir en una pequeña población perdida en la Toscana, de una corriente cultural que en aquel momento no tenía nombre. El tiempo le irá colocando una definición que será la del Renacimiento. Se empezará a involucrar paulatina y a distancia de lo que significará una transformación intelectual, una transformación ideológica que va a convertirse en un puente entre la Edad Media o el oscurantismo que todavía se vivía a inicios del siglo XV en Europa y poco a poco entrar a la Edad Moderna. De eso se empieza a empapar el propio Leonardo da Vinci. Así que es parte de la transformación del viejo continente. Y por ahí, de sus 15 años, pues su padre, el maestro Piero, encuentra la manera de ayudarle a Leonardo a trasladarse a la gran capital
del arte transformador que se estaba viviendo justamente en esa región del continente europeo. En 1467, reitero, cuando tiene 15 años de edad, llega a Florencia, ahí, a la capital de toda esta República Ítala, pues llegará como aprendiz de uno de los talleres de arte con más prestigio de aquel momento. El maestro, ahora su nuevo guía intelectual será Andrea de Verrocchio. Y a partir de ese momento, pues empezará a conocer el ya joven Leonardo del Poblado de Vinci tendencias que le ayudarán justamente a desarrollar con mucho más tranquilidad sus habilidades. El taller de Verrocchio era como una pequeña universidad de las artes, y Leonardo se entusiasmaba con las complicadas técnicas que aprendía. No solo pintaba y fundía bronce, también hacía muebles e incluso banderas para las procesiones. Se dice que el joven Leonardo sirvió de modelo a Verrocchio para su David por su belleza juvenil y su encanto. Leonardo soñaba con enfrentarse a grandes retos arquitectónicos, pero también comenzaba a labrarse un nombre como pintor. En 1472, el joven de 20 años quedó inscrito oficialmente en el gremio de pintores de Florencia y pronto conseguiría algunos encargos. Su padre le contrató para la decoración de un escudo, y Leonardo decidió que haría un dragón. El escudo se perdió, pero se cuenta que Da Vinci disecó lagartijas, insectos y murciélagos y mezcló sus rasgos para crear una bestia horrible, que funcionó. Cuando su padre vio el escudo, retrocedió asustado. Leonardo afirmó con orgullo: para eso sirven los escudos. Detalles que poco a poco le van a dar a conocer a Leonardo da Vinci dentro de esta sociedad, dentro del gremio de pintores, como un personaje disruptor. Este detalle que escuchábamos al final del video que les compartí hace un instante, pues nos hace entender que su propio padre empezaba a ser víctima, y lo digo entrecomillado, de lo que empezaba a ser la perspectiva diferente desde su arte que empezaba a desarrollar el propio Leonardo da Vinci. Y dentro de este taller de Andrea de Verrocchio llegará muy rápido el primer reto mayúsculo para el propio Leonardo del pueblo de Vinci, ya en Florencia. Me refiero a una obra que está firmada con la autoría de su maestro, de Andrea de Verrocchio, El Bautismo de Cristo. Esta pintura, este óleo y temple sobre tabla es una técnica que se utilizaba mucho en aquel momento. Estamos hablando ya del año 1473. Bueno, pues Andrea de Verrocchio, como sucedía con muchos maestros, trata de apoyarse para concluirlo justamente con alguno de sus discípulos. Y Leonardo da Vinci tuvo la misión de pintar justamente los angelitos que están del lado izquierdo, en la parte baja de este cuadro, para que completara justamente la composición que había sido creada por Andrea de Verrocchio. Fue tal la calidad de estos pequeños ángeles que el propio maestro Andrea de Verrocchio manifestó algo más o menos así: pobre y triste alumno que no supere a su maestro. Se estaba dando cuenta Andrea de Verrocchio que el propio Leonardo ya estaba superándolo. Se sabe que a partir justamente de la manufactura, de la mano de obra encargada del propio Leonardo en el bautismo de Cristo, paulatinamente Andrea de Verrocchio decidió alejarse de la pintura, decidió mejor inclinarse a otras especialidades, otras habilidades que él podía justamente manifestar en su taller, porque se estaba dando cuenta que su alumno le podría sobrepasar. La imagen que vemos en nuestras pantallas en este momento, les aseguro, no hace justicia a lo que pudo hacer a los 21 años de edad en este cuadro Leonardo del pueblo de Vinci. Hoy en día este cuadro lo podríamos ver directamente en la Galería de los Uffizi en la ciudad de Florencia. No ha salido de la ciudad de donde en donde se pintó precisamente en el año de 1473 este óleo y temple sobre tabla. Y a partir de ahí, pues empezar a tener más y más participación en el propio taller de Verrocchio. Otra de las
disciplinas que se desarrollaban en este taller florentino, pues era el de la ingeniería. Y paulatinamente, Leonardo se involucrará con los proyectos también de Verrocchio en el tema de la ingeniería y a la distancia y no de manera oficial, pero sí en los proyectos del propio taller, Leonardo formará parte de la transformación urbanística que va a tener Florencia y que hasta nuestros días existe. Leonardo puede ver muchos proyectos excepcionales en el taller de Verrocchio. Una de las cosas más interesantes que hizo, o que al menos observó, fue la colocación de una bola dorada en la cúpula de la Catedral de Florencia. Tenía 5 metros de diámetro y fue un verdadero desafío tecnológico. La bola, 2 toneladas de cobre dorado. Verrocchio crea el mecanismo que la colocará en el sitio elegido, en lo más alto del Duomo. Este logro de la ingeniería causa un gran efecto en el joven Leonardo. Durante el resto de su vida le interesarán tanto los retos técnicos como los artísticos. Hicieron muchas cosas de esas para los Medici, y esas obras fueron importantes para Leonardo porque, además de conocer los rudimentos de muchas técnicas, le sirvieron para establecer contactos que le servirían para entrar al servicio de los Medici. Así que, bueno, pues vamos entendiendo de dónde fue obteniendo justamente Leonardo da Vinci todo el conocimiento que paulatinamente se iba a ir manifestando, porque es muy importante subrayar, él no fue a escuela oficial alguna, así que de esta manera es como él va obteniendo el conocimiento, básicamente desde casa, cuando era un pequeño, pero después en su adolescencia y en su primera etapa de adultez, en este taller de Andrea de Verrocchio, en donde ya estamos viendo no solamente en la pintura, sino también en la ingeniería y particularmente en la urbanística de la ciudad de Florencia, tendremos que ubicar a el mismísimo Leonardo da Vinci. Pero algo muy importante que también le va a detonar en su personalidad de Leonardo, su involucramiento en el trabajo del taller de Verrocchio, es que entenderá y desarrollará técnicas de relaciones públicas. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo para qué? Bueno, pues hay que recordar que en aquel entonces eran clave los patrocinios, los mecenazgos realmente, como se les llamaba. La posibilidad de sobrevivir del arte eran mínimas para aquellos que no tuvieran justamente el apoyo de algunos ricos amantes del arte. Y Andrea de Verrocchio, bueno, pues estaba muy cerca de la familia Medici, aquellos gobernantes de Florencia y que apoyaban el arte. Así que esto le va a ser muy importante a Leonardo porque va a entender justamente que hay que quedar bien justamente con aquellos que tienen la riqueza para impulsar lo que será el desarrollo de las varias disciplinas en las cuales él va a estar desarrollándose. Y en esta etapa, cuando tiene apenas sus años, sus 20, Leonardo da Vinci empieza no solamente a manifestar de la manera que le exige Andrea de Verrocchio sus habilidades, también empieza a hacerse de una serie de archivos personales que hasta nuestros días han podido trascender. Le llamamos cuadernos o aquellos muy avesados en la investigación alrededor de Leonardo da Vinci, se le señala los códices de Vinci. No tiene nada que ver con el Código da Vinci, aquel libro, un bestseller de inicios de este siglo XXI de Dan Brown. Esa es ficción realmente. Pero lo que sí es una realidad es que estos cuadernos o códices de Leonardo empezarán a ser trascendentes porque hasta nuestros días han podido sobrevivir varios de ellos y así entender lo que la mente de Leonardo empezaba a entender desde sus años 20. Leonardo escribía todas las ideas que se le ocurrían, todo lo que leía o escuchaba en las calles cuando estaba con sus amigos. A veces resulta bastante difícil saber si lo que escribe son ideas suyas o citas que está transcribiendo. En la actualidad, los legendarios cuadernos de Leonardo están reunidos en lo que se conoce como sus códices. Al final de su vida habrá escrito 20 volúmenes, cada uno de ellos con cientos de páginas. Los cuadernos son fragmentarios y contradictorios.
En ellos mezcla todo tipo de materiales sobre temas muy distintos unos de otros, a veces incluso en la misma página, y constituyen la antítesis total de los apuntes que toman los estudiantes aplicados en clase. Sencillamente no sentía la necesidad de ser un pensador sistemático. Tomó cientos de notas sobre arquitectura y sobre ciencias. Escribió sobre óptica y perspectiva. Escribió de botánica, de anatomía, de geología. Y también se interesó por la ingeniería y la fabricación de armas. Conocimientos que le resultaron de gran utilidad para conseguir encargos y alcanzar la posición que deseaba. Un detalle sorprendente de los cuadernos es la extraña letra de Leonardo. Casi todas las palabras están escritas al revés, de derecha a izquierda. ¿Es esta la forma que tiene Leonardo de encriptar sus notas, como asegura Dan Brown en su novela El Código da Vinci? Lo que está claro es que si eres zurdo como yo, la forma normal de escribir es de derecha a izquierda. Uno no empuja la pluma, la sostiene. Y es perfectamente posible que adoptara esa costumbre porque nunca tuvo un estricto profesor de primaria encima de él diciéndole cómo tenía que escribir. Si así fuera, sería un código muy pobre. Su escritura resulta bastante legible si utilizamos un espejo. Yo pienso que fue un hábito que adoptó porque le resultaba más fácil escribir así. Algunos de los estudios de sus cuadernos distan mucho de ser bellos. Leonardo es perfectamente consciente de que para conocer algo debes conocer su contraste. En otras palabras, para conocer lo bello debes conocer lo feo. Y viceversa. Los estudios grotescos son posiblemente una forma de examinar la variedad de posibilidades que nos ofrece el mundo biológico. Si el pintor desea ver bellezas arrebatadoras, él es el amo de su producción. Y si desea ver cosas monstruosas que podrían causar pavor, o que podrían ser cómicas, irrisibles o verdaderamente lastimosas, él es su señor y su dios. Los cuadernos capturan una mente en perpetuo movimiento, pero aportan pocas pistas sobre su vida personal. Así que años y años de conocimiento acumulado quedaron plasmados justamente en estos cuadernos o códices de Leonardo, en donde vemos claves para conocerle, para conocer su actividad profesional, no para querer inventar, obviamente, algunas ideas de pues mensajes encriptados y demás. No, estamos viendo justamente que hay una razón de por qué escribe de cierta forma o por qué no lo hacía de otra manera. Así que no hay realmente ficción alrededor de Leonardo da Vinci en sus propios cuadernos. Lo que sí hay es un gran desorden, sin duda alguna, un gran desorden, pero nos da cuenta justamente de lo que era la mente tan con tanta movilidad que tenía Leonardo da Vinci. Mucha inteligencia, es cierto, un tanto dispersa, pero con el paso del tiempo también le ha servido a la psicología, a la pedagogía, a la docencia en particular, para entender que estas pueden ser las bases de lo que hoy conocemos como cuadros sinópticos, mapas mentales, es decir, claves que cada quien vamos implementando para nuestro mejoramiento, nuestro conocimiento, estrategias de aprendizaje. Esto fue lo que hizo Leonardo da Vinci a través de sus cuadernos. En estos 20 o 25 volúmenes, no hay una cifra exacta, porque se tiene idea de que por ahí podrían haber algunos perdidos, o también hay hojas sueltas dispersos en varios museos o colecciones en todo el mundo, pues podemos darnos cuenta, reitero, que Leonardo da Vinci tenía una mente desde muy joven con mucha actividad y acumulaba mucha información que paulatinamente la iba a ir plasmando en su vida cotidiana. Eso sí, no es un diario de vida, no es un diario personal. Y solo haré un breve comentario en cuanto realmente a este aspecto que también muchísima inquietud, muchísima cuestionamiento genera alrededor de Leonardo da Vinci, su vida privada. ¿Hasta dónde podemos llegar? Leonardo no habló mucho de su vida privada. Datos personales no hay. Nunca se casó y eso ha provocado muchísimos comentarios, sobre todo, pues, en torno a sus inclinaciones sexuales. Lo que sí podemos ver es que hubo detalles en su vida que nos deja velada justamente la personalidad también sexual del propio Leonardo da Vinci,
Y como él mismo decía, ni siquiera profundizar en ello, quedará a libre entendimiento del mundo. Uno de los asuntos que continúa en la oscuridad es la sexualidad de Leonardo. Lo que sí sabemos es que la policía secreta de Florencia detiene a Leonardo cuando éste tiene 24 años. Alguien le ha acusado anónimamente de practicar la sodomía con un joven de 17 años. Es imposible saber si la acusación era cierta o no, pero Leonardo se siente humillado y en peligro. El castigo por la sodomía oscila entre una simple multa y la pena capital. 2 meses después, Leonardo es juzgado, pero no se presenta ninguna prueba contra él, ni se presenta ningún testigo, y los cargos son retirados tan pronto como aparecieron. Pero Leonardo ha pasado verdadero miedo. Eso nos indica que desde muy temprano se creyó que Leonardo era homosexual. Es muy posible que mantuviera algún tipo de relación con hombres. Pero es probable que en el contexto de un taller artístico del siglo XV, eso fuera algo no tan infrecuente. Sin embargo, parece que en sus escritos, Leonardo desdeña el sexo en general. El acto de la cópula y los órganos que intervienen en él son tan feos que si no fuera por las caras y los adornos de los actores y los impulsos que les mueven, la raza humana desaparecería. A medida que fue madurando, se desinteresó por completo del sexo. Estaba totalmente concentrado en su misión como artista y científico. Estaba por encima del sexo. Así que si el propio Leonardo no quiso profundizar, yo creo que vale la pena también respetar estas circunstancias en cuanto a la vida de nuestro protagonista, de nuestro personaje, Leonardo, del pueblo de Vinci. Lo que es cierto es que, una vez más, señalando que Leonardo será un hombre de su tiempo, por lo tanto, también se tendrá que involucrar en las circunstancias políticas y sociales del entorno en el cual se desenvolvía. Los años 70 ya, los años 70 del siglo XV son años convulsos debido a enfrentamientos políticos y militares entre la República de Florencia, es decir, el gobierno de los Medici, y los estados pontificios de Roma. Los estados pontificios en algún momento dado pues tenían obviamente mucha más ventaja militar, apoyo, por lo que obligaron justamente al gobierno de los Medici a ceder en varias peticiones económicas, militares y políticas, pero sobre todo también alguna serie de concesiones en el terreno artístico. El Papa le exigió a los Medici que enviara a un grupo de artistas que estaban transformando la vida justamente cultural en Florencia para, pues, alimentar el entorno artístico de la ciudad de Roma. Y sobre todo, embellecer las iglesias y las sedes religiosas que tenía el catolicismo ya en esa ciudad capital romana. Y dentro de esta decisión de los Medici habrá algo que golpeará muy fuerte al ego de Leonardo, porque decide enviar el gobierno de los Medici a Roma a un grupo de artistas sin contar a Leonardo, a pesar de que había tenido obviamente tanto impulso del propio gobierno florentino. De hecho, dentro de ese grupo de artistas que se trasladaron a Roma, bueno, pues estará aquel que después va a tener mucho contacto, lo tomaremos también un poquito más adelante con el propio Leonardo, Michelangelo Buonarroti, y que además se encargará, creo que todos lo sabemos, del embellecimiento de la Capilla Sixtina, que recibe este nombre porque el Papa de ese momento era Sixto IV. Es la capilla justamente en donde se reunían los cardenales al momento de pues elegir a los sucesores de San Pedro, a los papas, y bueno, pues llevará el nombre de Capilla Sixtina, que conserva hasta nuestros días justamente por el mecenazgo, por el patrocinio del Papa Sixto IV. Pero en toda esta corriente cultural que se trasladó de Florencia a Roma, no estaba Leonardo da Vinci, reitero, siendo un golpe durísimo para lo que pensaba él era su lugar justamente
en la transformación artística de toda la región ítala. Pero no hubo tiempo de pensar justamente en estos inconvenientes y llegará muy rápidamente a la vida de Leonardo da Vinci la oportunidad de tener su primera, denominada así, gran obra maestra. Originalmente solicitada para pintarse en el monasterio agustino de San Donato de Scopeto en Florencia, bueno, pues llegaba una pintura al óleo sobre tabla llamada La Adoración de los Magos. Y ahí sí, totalmente empezar a conocer, empezar a entender lo que era el talento muy distinguido dentro de Florencia del propio Leonardo da Vinci. Leonardo tuvo que estar desesperado para firmar el contrato de este proyecto. Además de tener que pagarse él mismo los materiales, el contrato establecía que si no lo terminaba antes de 30 meses no le pagarían absolutamente nada. La composición de la obra es tremendamente ambiciosa, pero Leonardo supera todas las dificultades y el resultado final es impresionante. Es una revolución artística. Uno percibe que Leonardo está inventando un nuevo arte. Es probable que fuera demasiado nuevo incluso para él, y que por eso lo dejara sin terminar. Y sin embargo, es posiblemente la primera pintura realmente moderna de la historia. La estructura triangular del grupo que está en primer plano se convierte en un principio indiscutible del arte del Renacimiento. También destaca su énfasis en la diversidad. El viejo, el joven, el calvo, el barbado. Y la idea que anota más tarde en sus cuadernos de que hay que pintar la figura humana de los huesos hacia afuera. Si nos fijamos en la parte derecha de la pintura, vemos a un hombre anciano, pero uno juraría que es una calavera. En uno de los extremos del retablo vemos a un joven con la cabeza vuelta hacia el exterior. Se cree que es un autorretrato de un Leonardo de 29 años. Leonardo dedica muchísimo tiempo al retablo y sin embargo no consigue terminar la adoración de los magos. Se va a empezar a hacer de una mala fama de alguna manera el propio Leonardo da Vinci, porque algunos le señalaban con estos arranques obviamente al no haber sido involucrado en este proyecto que llevaba el arte florentino hasta Roma, y entonces empezó a dejar algunas obras inconclusas. La adoración de los magos se le reconoce con el paso del tiempo y en ese instante como esta obra de transformación hacia el arte modernizador de este renacimiento europeo, pero quedó inconcluso a pesar de todo y por ende pues no cobró obviamente ese compromiso con el cual tenía, pero él ya también se había hartado de la nula posibilidad que tenía en Florencia para continuar justamente con su arte. Además, ya sabía el propio Leonardo que estaban llegando voces desde una tierra muy cercana y en donde una renovada un renovado mecenazgo podría llegar justamente hasta su arte, hasta sus habilidades. Y esto se desarrolló en Milán. Ahí en Milán se pudo trasladar en el año de 1482, dejando inconclusa la adoración de los magos, pero en Milán se iba a hacer presente directamente con el duque Ludovico Sforza, llamado el Moro, y a partir de ahí entender el arte desde otro punto de vista, con el patrocinio del duque Sforza y obviamente con las libertades que ya no estaba teniendo en Florencia. En su carta, Leonardo propone diseños de fortalezas y técnicas para la fabricación de cañones y máquinas para sitiar ciudades. Uno de sus conceptos se adelanta cientos de años a su tiempo. Inspirado en el caparazón de las tortugas, Leonardo diseña el antecedente del tanque moderno. Su exterior está hecho con planchas de metal inclinadas para desviar el fuego enemigo. Unas pequeñas troneras permiten a los hombres que están dentro abrir fuego a su vez. La verdadera innovación es su forma de moverse. Un sistema de manivelas y poleas giradas por hombres o caballos pone en funcionamiento sus 4 ruedas. Pero si el tanque hubiera sido construido tal y como estaba diseñado, las ruedas habrían girado en direcciones opuestas y el tanque no se habría movido de su sitio. ¿Un error de aficionado cometido por Leonardo?
o un error intencionado para impedir que otros le robaran la idea. Nunca lo sabremos. Entre el resto de sus diseños militares destacan salvajes máquinas de muerte pensadas para diezmar las filas enemigas. Pero no son armas prácticas, sino armas de terror. El duque se fija en Leonardo, pero su primer encargo oficial no es un contrato de defensa. Ludovico Sforza quiere que Leonardo haga un retrato de su amante, Cecilia Gallerani. No era eso a lo que había ido Leonardo a Milán, pero la proximidad al poder suele acabar dando sus frutos. Leonardo encajó muy bien en la corte de Milán. Se sentía cómodo en el ambiente cortesano de la ciudad. El cuadro de Leonardo captura la luminosa belleza de la joven amante del duque. El armiño que lleva en brazos es un chiste visual de Leonardo basado en el apellido de Cecilia, que suena como la palabra griega para designar al armiño. Fueron 18 años los que estuvo Leonardo da Vinci en la ciudad de Milán, bajo, obviamente, el mecenazgo, el patrocinio del duque Ludovico Sforza, y a partir de ahí empezar a desarrollar varias de sus habilidades. Ya lo estábamos escuchando, la ingeniería aplicada, por ejemplo, en algún momento dado al armamentismo, que dará obviamente toda esta información para la carrera de las armas que se ha desarrollado a partir del siglo XVI, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, porque obviamente tenía ideas muy innovadoras y que rompían con lo que hasta ese momento se había desarrollado. Ludovico Sforza le mantiene permanentemente en Milán con estas promesas de seguir y seguir construyendo todos estos proyectos que tiene, que la gran mayoría, hay que decirlo, quedará solamente en eso, en proyectos. No se podrán trasladar a la realidad porque le va dando obviamente límites al el propio Ludovico Sforza a Leonardo da Vinci, aunque paulatinamente va a ir obteniendo más y más posibilidades de desarrollo. 18 años no fueron pocos solamente en Milán, y él se sentía muy a gusto, muy tranquilo. Ahí pudo desarrollar algunas habilidades, pero también pudo encontrar momentos personales muy importantes. Tras varios años de trabajo, Leonardo se gana finalmente el favor de Ludovico Sforza, que le nombra ingeniero de la corte. Es responsable de prácticamente todo, desde diseñar las tuberías del palacio, a crear los trajes para los espectáculos que se celebran en la corte. Incluso diseña un plan para fabricar un escenario giratorio. Leonardo fue muy feliz en Milán. Ludovico el Moro le permitió hacer casi todo lo que quería. La suya fue una posición muy cómoda. El castillo del duque es ya una fortaleza prácticamente inexpugnable, pero Leonardo crea diseños para reforzarlo. La amenaza siempre presente de la guerra estimula la imaginación de Leonardo. Diseña un puente que puede derrumbarse al paso del enemigo, una ametralladora primitiva, incluso un lanzallamas. Finalmente, Ludovico Sforza concede a Leonardo el premio que tanto ansiaba. Le encarga la creación de una estatua enorme del padre del duque montando un semental. Leonardo empieza a tomar apuntes del natural. Leonardo siente fascinación por los caballos. Dibuja caballos por todas partes. Primero quiso hacer un caballo alzado sobre las patas traseras. Luego optó por un caballo que va al paso, puesto que desde el punto de vista de la estática era lo que podía conseguir. Sforza quiere que sea el mayor monumento ecuestre de la historia del arte. Basándonos en los bocetos que han quedado, parece que Leonardo quería hacer el caballo sin jinete, un caballo de entre 6 y 7 metros de altura. Los desafíos técnicos son apabullantes. Leonardo crea incontables modelos pequeños en arcilla de la estatua antes de decidir cómo vaciar la versión final, para lo que se necesitarán 60 toneladas de bronce. En estos momentos, Leonardo tiene ya un nuevo taller en Milán y cuenta con un ayudante. Se llama Giacomo, pero Leonardo prefiere llamarle Salai, pequeño diablo. Salai ingresa en el taller con apenas 10 años, en 1490, y permanece junto a Leonardo durante toda su vida. Es evidente que existe un vínculo personal entre ambos. La relación no era únicamente laboral, pero desconocemos la naturaleza exacta de esa relación. Así que en esos casi 20 años en Milán, pues tuvo la oportunidad de ser un transformador urbanístico, toda la infraestructura justamente de la ciudad de Milán, de aquel momento, de esas
décadas de finales del siglo XV, bueno, pues empiezan justamente a tener ahora sí la mano directa de Leonardo da Vinci. Y en el arte, bueno, pues tuvo su gran oportunidad justamente al de presentarle el proyecto ecuestre de a Ludovico Sforza. Y en lo personal también lo escuchábamos una vez más, solamente a manifestarlo. Llegó a su vida Salai, ya como su nombre de pila, pero él siempre le llamó Pequeño Diablo, Salai. Si había una relación más personal de lo que abiertamente se ha manifestado, nunca lo sabremos, pero tampoco será trascendente porque Salai siempre estará junto a Leonardo, de la misma manera que Leonardo apoyará a Salai en pro de sus propias habilidades, tanto de uno como del otro, desde luego, destacando mucho más las de Leonardo da Vinci. ¿Qué fue lo que cortó justamente esta experiencia en Milán para Leonardo da Vinci? Bueno, pues un evento militar, un evento totalmente invasivo, porque el reino de Francia de Luis XII invadió justamente el ducado de Milán en el año de 1500, cuando tenía 48 años de edad Leonardo da Vinci, y por eso no pudo concluir todos los proyectos que tenía justamente en puerta, incluyendo justamente esta enorme estatua ecuestre que quería regalarle al duque Sforza, el propio Leonardo. Las 60 toneladas de bronce que estaban contempladas justamente para esta estatua ecuestre fueron utilizadas para fundir los las miles y miles de armas que se necesitaban para defenderse en contra de la invasión del Reino de Francia. Además, una invasión que fue poco exitosa, o mejor dicho, una defensa que fue poco exitosa para los de Milán, porque fue un total triunfo para Luis XII. El Reino de Francia tomó dominio justamente de los territorios de Milán. Pero en esos 18 años también tenemos que señalar un par de cosas muy importantes que hasta nuestros días llegan como huellas trascendentes de la mentalidad, de la mente, mejor dicho, de Leonardo da Vinci. Primero, una de las páginas más importantes de esos cuadernos, de esos códices de los cuales hemos platicado, se dibujaron justamente en este periodo. Se calcula que por ahí de 1490 el hombre de Vitruvio llegó justamente a las páginas de los códices de Leonardo da Vinci. Un dibujo acompañado de notas anatómicas realizadas justamente por este polímata. Lo que estamos viendo es una figura masculina, desnuda, en dos posiciones que sobreimpone brazos y piernas dentro de una circunferencia y de un cuadrado. Lo que realmente quería Leonardo da Vinci manifestar aquí era el equilibrio particularmente de la anatomía humana que se puede tomar justamente con el diseño que él estaba ya teniendo en sus apuntes. Este equilibrio le lleva justamente en constantes ocasiones a Leonardo da Vinci a intentar colocar justamente cosas en sus cuadros, en sus diseños de ingeniería, para que tengan balance precisamente sus obras. Y el nombre de Vitruvio no es un nombre, pues obviamente inventado, hace referencia a la primera persona que la sociedad más o menos documentada ubica como impulsor del concepto del equilibrio, el romano Marco Vitruvio, quien era el arquitecto del mismísimo emperador Julio César en la Roma del primer siglo antes de la era común. Así que el nombre hace referencia justamente a este denominado padre o impulsor del concepto equilibrio. Por eso es que justamente Leonardo da Vinci lo tiene dentro de sus apuntes como uno de los elementos más importantes que trascienden justamente en sus obras. Y también en este periodo en Milán para Leonardo da Vinci llegará la obra de La Última Cena. La Última Cena que obviamente también se ubicará para la historia como una de las obras más trascendentes que tendrá justamente como firma a Leonardo da Vinci. Bajo el mecenazgo del duque Sforza, se supondría que solo iba a decorar el refectorio o también llamado comedor del convento dominico de Santa María de la Gracia. Ahí lo que iba a suceder
es que se iba a transformar la visibilidad del pensamiento de Leonardo da Vinci hacia la religiosidad y hacia el legado del mismísimo Jesús de Nazaret. Leonardo estaba también pintando un mural religioso para la iglesia de los Sforza. El tema, la última cena de Cristo con sus apóstoles. Para frustración de todos, pasaron años sin que pareciera que Leonardo pudiera terminar la obra. Ludovico Sforza le encargó esta obra cuando estaba decorando el monasterio de Santa María delle Grazie, probablemente como preparación para hacer un monumento funerario para él mismo. Por eso le encargó la última cena, una pintura mural para el refectorio, y en la pared opuesta iba a ir la crucifixión, con retratos de él y de su familia. Leonardo crea una composición revolucionaria para decorar la modesta pared de un monasterio. El genio de Leonardo se revela al preguntarse cómo capturo ese momento tan importante en el que Cristo dice: de verdad os digo que uno de vosotros me traicionará, y ahí se desata un infierno psicológico. Leonardo emplea los gestos y rostros de los apóstoles para traicionar sus emociones. Leonardo intentó representar las figuras de una forma muy natural, muy humana. Quiso representarlas en acciones y actitudes que mostraran los movimientos internos de la mente. En vez de ponerlos a todos en fila, que era básicamente lo que se había hecho en los 100 años anteriores, Leonardo dividió a las 13 figuras en 5 grupos. 4 grupos de 3 personas para los 12 apóstoles y Cristo aislado, formando un grupo separado. Y eso constituyó una innovación muy destacada. Pero algunas de las ideas de Leonardo para la pintura son demasiado Se le revolucionarias. acusa de haber empleado una técnica demasiado pobre en la ejecución de la última cena. Y es probable que eso no sea del todo cierto. La pintura resultó muy dañada debido a la humedad subterránea que se filtró en las paredes, y eso es algo que casi nadie puede controlar. En esa obra utilizó una técnica experimental, y sabemos que 20 años después de su finalización, cuando Leonardo seguía aún vivo, ya la pintura había empezado a resquebrajarse. Sí, es una obra disruptiva la que hace Leonardo da Vinci, pero no disruptiva como a veces la leyenda de los últimos años lo ha manifestado. No hay un mensaje diferente a lo que ya hemos escuchado, a dividir por grupos justamente esta escena tan importante de la última cena. De hecho, si nosotros pensáramos que el mensaje iba a ser transformar a la religión y no solo la visibilidad de Jesús de Nazaret, solo prácticamente frente a este grupo de sus 12 discípulos iniciales, bueno, pues pensaríamos de manera muy errónea, porque pues este lugar estaba prácticamente encerrado. El lugar en donde se pintó la última cena es un comedor católico, religioso totalmente. Él no lo pintó en otro sitio para que se pensara que el mensaje era diferente, todo lo contrario. Tan es así que, bueno, esta es una imagen actual de lo que se puede ver justamente de ese refectorio en el convento dominico de Santa María delle Grazie. Se abrió una puerta en esa habitación, si se dan cuenta. Imaginen ustedes, le cortaron los pies justamente al propio Jesús porque no se tenía contemplado en el momento cuál iba a ser la trascendencia artística de este mural. Además, lo que sí iba a ser totalmente disruptor era la técnica con la cual intentó plasmar justamente Leonardo da Vinci su obra. No es un fresco tradicional, es un mural al temple y óleo sobre 2 capas de yeso, lo que le llevó justamente a que paulatinamente pues empezara a perder la pintura que él había plasmado, por lo que a lo largo de tantos años, prácticamente 500 años ya de historia, es prácticamente imposible saber qué trazos son originales directamente de la mano de Leonardo da Vinci. Y para aquellos que piensen que justamente la imagen del personaje que está a un lado de Leonardo da Vinci es una mujer y que ha provocado muchísimos comentarios, películas, libros, en fin, decirles que Leonardo da Vinci no pintó solamente en la última cena a una figura femenina, hubo muchísimas más. ¿Por qué? Porque como escuchábamos, era algo muy normal para aquella época y muy probablemente, pues el modelo de aquellas pinturas era el mismísimo Salai, este
ayudante que tenía Leonardo da Vinci y que pues obviamente también era protagonista de varias de sus obras. El hecho es que la última cena, la escena particularmente de ese refectorio del convento dominico de Santa María de la Gracie, que se pintó aproximadamente entre los años 1495 y 1498, trasciende a la historia y ahí es donde obviamente tenemos que ubicar la obra de Leonardo da Vinci. Después de Milán, de esos 18 años trascendentes sin duda alguna para la obra de Leonardo da Vinci, bueno, pues él regresa a Florencia, pero la Florencia que él había conocido no era la misma. Ahora el artista de moda, el artista que había tenido la fuerza que antes él había manifestado, era Michelangelo Buonarroti. Por lo tanto, pues aunque en algunos momentos momentos hubo enfrentamiento directamente entre Michelangelo y el propio Leonardo, decide trasladarse una vez más desde ese sitio y Venecia será justamente el siguiente lugar en donde podrá demostrar sus habilidades. Ahí gobierna el duque Agostino Barbarillo y ahí Leonardo da Vinci cree que podrá manifestarse mucho más en lo que es justamente el desarrollo urbanístico también, como lo había hecho en Florencia, como lo había hecho en Milán, pero ahora directamente en la capital veneciana. Le ofrece varias ideas al duque de Venecia, entre ellas un traje de buzo y un sistema de respiración para la guerra submarina. Como muchas otras veces, Leonardo se ha adelantado cientos de años a su tiempo. Pero es otro concepto el que de verdad le fascina: encontrar la forma de hacer volar al hombre. Dedica horas a observar a los pájaros en un intento de descifrar las claves de su vuelo. El pájaro es un instrumento que funciona de acuerdo a unas leyes matemáticas, y el hombre tiene el poder de reproducir un instrumento como este con todo su movimiento. No sé si se han fijado alguna vez en un pájaro volando, pero es imposible explicar la forma en la que se mueven sus alas, por ejemplo. Leonardo sí podía hacerlo. Él entendía la forma en la que se movían las alas y las dibujaba al mismo tiempo. Leonardo diseña inventos que imitan el vuelo de las aves, y puede que llegara a atar alas a sus ayudantes para que intentaran volar. Pero descubrir la forma de volar es el mayor reto al que se enfrenta Leonardo. Uno de sus diseños de avión más famosos es el tornillo aéreo, también conocido como el helicóptero de Leonardo. Tenía más de 4,5 metros de ancho y 4 hombres hacían girar unas manivelas para crear la fuerza propulsora. Su enorme peso garantizaba la imposibilidad de que funcionara, pero sirvió para hacerle pensar a Leonardo. Posteriormente experimentó con un ala articulada. El resultado es un diseño conocido como el ornicóptero de Leonardo, que bate las alas para conseguir volar. Empieza pensando que quizá podamos batir las alas y llega a la conclusión de que eso no es posible. Estudia a los pájaros, pero sobre todo estudia a los murciélagos. Y todo eso le conduce a la idea de volar planeando. Para ello diseña unas alas fijas y unos paracaídas que deberían planear como los pájaros impulsados por las corrientes de aire. Indudablemente este invento hubiera podido haber funcionado. Por desgracia, el duque de Venecia no muestra ningún interés por los inventos de Leonardo. Así es, Leonardo del pueblo de Vinci llegó a Venecia con una intención y después trató de aprovechar el momento para, pues, darle forma a su sueño de volar. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de proyectos, de bocetos que hizo y en algún momento dado de construir algunos de ellos, pues no pudo lograr su sueño justamente de volar. Y al darse cuenta que paulatinamente la intención de su mecenas en Venecia, el duque Barbarillo, bueno, pues estaba diluyendo, pues decidió regresar a Florencia y abandonar este proyecto en la ciudad de Venecia. Y una vez más en Florencia, le estaba esperando el gran proyecto de la última etapa justamente de la vida de Leonardo da Vinci. Leonardo regresó a Florencia, a su Florencia, en el año de 1503 y un retrato, un cuadro al cual nadie le daba importancia, le llevará justamente a las páginas más importantes del arte de toda la humanidad. La Mona Lisa, a partir justamente de su regreso a Florencia, empezaba a ser centro de atención
del propio Leonardo da Vinci. En el verano, Leonardo regresa a Florencia y vuelve a tomar los pinceles. Empieza un retrato menor que acabará convirtiéndose en el cuadro más celebrado de la historia del arte. Es la espiritualidad inherente a la criatura humana que Leonardo fue capaz de reflejar en el retrato, la que eleva la figura humana a una especie de majestad. Se ha dicho que la Mona Lisa tenía ictericia, que era una mujer embarazada, que era un hombre disfrazado de mujer. Pero lo cierto es que la Mona Lisa es una gran pintura. Según el relato de un biógrafo, la Mona Lisa sería el retrato de Lisa Gioconda, la esposa de un mercader. Pero eso es algo que no es seguro. Para Leonardo, la Mona Lisa fue siempre una obra en evolución, su intento de alcanzar la perfección. Leonardo nunca entregó el retrato a la persona que se lo encargó y lo conservó hasta el fin de sus días. En la actualidad, el cuadro se expone en el Museo del Louvre, en París, protegido por un cristal antibalas. Es un tesoro nacional que no tiene precio. El nombre Mona Lisa obviamente proviene del nombre de la protagonista de este cuadro, Lisa Gioconda. Mona hace referencia a un vocablo que en Florencia se utilizaba, hasta nuestros días todavía lo llegamos a escuchar, que es doña o algo así equivalente al castellano. Entonces es Doña Lisa, y por ahí cuando le dicen la Gioconda, obviamente es por el apellido que tenía este personaje. Todo lo que escuchamos, toda la personalidad que le da justamente a la protagonista de este cuadro es lo que le lleva a trascender sin duda alguna a Leonardo da Vinci y a su obra. Además de la técnica per se, el esfumato, la técnica de esfumar o difuminar precisamente a través del pincel, es lo que pues vuelve histórica justamente esta obra, pero también hay que decirlo, en los últimos 100 años tiene una inyección de interés para la sociedad mundial porque Vincenzo Perugia, un hombre que en 1911 robó, extrajo el cuadro de las galerías del Museo del Louvre, bueno, pues le dieron una transformación también, un impulso a lo que es mediáticamente hablando la trascendencia de la Mona Lisa. El cuadro no siempre estuvo tan bien vigilado, pero el robo de la apreciada pintura de Leonardo en 1911 lo cambió todo. Una mañana de verano, un antiguo empleado del Louvre descolgó la Mona Lisa de la pared sin que nadie la viera y salió del museo con el cuadro escondido debajo del abrigo. Su motivo: creía que el cuadro debía ser devuelto a Italia. Fue un acto de nacionalismo impulsado por la idea de que la Mona Lisa debería estar expuesta en un museo italiano. A pesar de una búsqueda desesperada, el cuadro permaneció en paradero desconocido durante más de 2 años, hasta que el ladrón se ofreció a devolverlo a Italia a cambio de dinero. En 1913 fue detenido en Florencia. La Mona Lisa estaba cuidadosamente escondida en el falso fondo de su maleta, en perfecto estado. Curiosamente, el robo y la recuperación de la Mona Lisa solo consiguieron aumentar la fama del cuadro. La verdad es que aquí sí no podríamos saber si este espacio que obviamente quedó en blanco durante mucho tiempo y que la gente empezó a hacer fila justamente por ahí de 1911, 12 y hasta el 13 en el Museo del Louvre, esté ocupado, como se presume hoy en día, por el cuadro original del mismo Leonardo da Vinci. Hay muchas historias, pero pues vamos a creerlas, justamente las oficiales, al saber que el cuadro que pintó directamente Leonardo da Vinci se encuentra en esta galería. ¿Y por qué se encuentra en Francia y no en Italia, no en Florencia? Bueno, porque ya iremos viendo que en la última etapa justamente de la vida de Leonardo se trasladará a territorio francés. Vamos a ver rápidamente, ya en esta recta final de nuestra charla, por qué llegó justamente al territorio francés. Cuando más o menos estaban rondando ya los 50 años de Leonardo da Vinci, pues se alejó un poco de lo que era el arte tradicional que él había vivido y empieza a indagar en la ciencia. Y esto le llevó a profundizar en la anatomía humana. Ya lo había hecho a través de sus pinturas, pero la anatomía se convirtió también en un centro de interés del propio Leonardo da Vinci, esto ya cuando empezaba a llegar justamente a las etapas finales de su propia vida.
Con 50 años, el deseo de Leonardo da Vinci por alcanzar la perfección artística le empuja en una dirección sorprendentemente científica: la disección de cadáveres humanos. Creía que para poder representar el cuerpo humano tenías que entenderlo. Tenías que entenderlo desde los músculos hacia afuera, para poder cubrir los músculos con carne y la carne con ropa. Leonardo nunca fue un hombre religioso y no tiene reparo en sajar la carne muerta para poder dibujar de forma sistemática todos los detalles del cuerpo humano. Lo que podría disuadirte es el miedo a pasar las horas nocturnas en compañía de esos cadáveres, despedazados y desollados y horribles de ver. Finalmente, la curiosidad le empuja al lecho de muerte de un hombre de 100 años. Leonardo espera pacientemente a que muera el hombre para poder investigar la causa de su muerte. El resultado de su autopsia es el primer caso documentado de arteriosclerosis de la historia: endurecimiento de las arterias. Leonardo llega a esta conclusión tras comparar el sistema circulatorio del viejo con el de un niño. Sus estudios anatómicos son sorprendentemente precisos. Pero lo que para Leonardo es ciencia, para otros resulta macabro. Conseguir cadáveres es un problema constante. Años más tarde, las autoridades de la Iglesia se enteran de estas autopsias y creen que ha ido demasiado lejos. El Papa pone fin a sus disecciones de una vez por todas. Así que también para la historia de la anatomía y de la medicina en general, podemos sumar justamente aportaciones de Leonardo del pueblo de Vinci. Pero una vez más, se topa con pared frente a las circunstancias que no le permiten continuar con este tipo de investigaciones, y así llegará a sus años 60 Leonardo da Vinci, ya aburrido, un poco desesperado de lo que sucede en Florencia, pero le llegará una invitación que será imposible de rechazar. El rey Francisco I de Francia es un amante del arte, y entonces le propone convertirse en su nuevo mecenas y se traslada directamente a la población de Amboise, en el territorio noroeste de Francia, abandonar totalmente los territorios ítalos, y ahí, en su 6ª década de vida, pues poco a poco encaminarse al lecho de muerte Leonardo da Vinci, porque lo que encontrará lamentablemente en esta última etapa de su vida, Leonardo, no será un beneficio netamente artístico, será el económico, será la tranquilidad para vivir sus últimos años de vida, pero las enfermedades también se estarán apareciendo en la vida de Leonardo da Vinci. No será fácil su última etapa de vida. A pesar de su reputación como pintor, a medida que Leonardo envejece, su verdadero legado son sus cuadernos, toda una vida de exploración científica y artística, capturada en miles de hojas de frágil papel. Entre esas páginas se encuentra esta imagen, que se cree que es un autorretrato de un Leonardo ya anciano. Leonardo ha superado ampliamente los 60 años y está cansado. Ha experimentado un cambio tremendo. Por eso, cuando el rey de Francia, gran admirador y coleccionista de la obra de Leonardo, le invita a él y a sus 2 ayudantes a viajar a su corte, Leonardo no deja pasar la oportunidad. El rey está encantado de tener a una mente tan brillante bajo su techo. Era frecuente que el rey llamara a su puerta a cualquier hora del día o de la noche para preguntarle algo, y Leonardo estaba encantado porque, de hecho, aquel era el sueño de su vida. Lo triste es que para entonces, Leonardo era ya demasiado viejo como para crear algo. Poco después de llegar a Francia, Leonardo sufre un ataque de apoplejía que le paraliza el brazo derecho y le deja la mano izquierda temblorosa. Sin embargo, gracias a la generosidad del rey, Leonardo tiene pocas obligaciones. Salai, el aprendiz que le acompaña desde los 10 años, y Melzi, un estudiante más joven y leal acompañante, permanecen a su lado hasta el final. Pocos días después de cumplir 67 años, Leonardo llama a un notario para hacer testamento. Y según la leyenda, aunque nunca había sido especialmente religioso, Leonardo vuelve sus ojos hacia Dios. Es imposible saber si abrió su corazón a la religión en su lecho de muerte. No sabemos si es cierto que se interesó súbitamente por el catolicismo y que, como se dice, confesó sus pecados. Se ha dicho que Leonardo murió en brazos del rey Francisco I. Sea eso cierto o no, está claro que los franceses le adoraban. Igual que un día bien empleado procura un sueño feliz, una vida bien empleada procura una muerte feliz.
En su testamento, Leonardo planea su propio funeral, algo que no es necesariamente atípico. Lo curioso es que Leonardo ordenó la celebración de muchas misas en su honor, 3 misas grandes y 30 misas pequeñas en 4 iglesias distintas, y dejó dicho que fueran el diácono y el subdiácono quienes llevaran su cuerpo a la tumba. Tras la muerte de Leonardo, las pinturas y cuadernos que obraban en su poder, incluida la Mona Lisa, pasaron a manos de sus ayudantes. Con el transcurso de los siglos acabarían engrosando distintas colecciones de arte de todo el mundo. No es imposible que en alguna parte haya bocetos, dibujos o incluso pinturas originales de Leonardo. Es muy probable que pueda existir algún oculto tesoro en algún lugar. Así que la obra de Leonardo da Vinci cruzó fronteras literalmente y bueno, pues llegó hasta Francia, justamente en Amboise, donde el 2 de mayo de 1519, dentro de pocos días, se estará conmemorando también 505 años del fallecimiento de este trascendente genio florentino y que obviamente ha dejado una huella imborrable. La tumba de Leonardo da Vinci hoy en día se encuentra en la capilla gótica del propio castillo de Amboise, en este territorio noroeste de Francia y en donde, bueno, pues todos podemos justamente ir a visitar el último espacio mortal en donde se ubicó justamente el cuerpo de Leonardo da Vinci, un hombre que, como hemos visto, de muchos matices, con mucha historia y que obviamente en una hora sería complicadísimo, sería prácticamente imposible profundizar con todo. Pero bueno, pues hemos tenido la oportunidad de aquellos que no sabían absolutamente nada de Leonardo, de conocerle, y algunos que ya sabían, pues conocer cada vez más detalles de este hombre que, reiteramos, pues desde un principio lo decías, Gaby, ha sido trascendente en la vida de la humanidad, no solamente en el arte, no solamente en la pintura, sino en muchas de las disciplinas en donde él estuvo involucrado. Muchas gracias, Gustavo. Academia Bauhaus es un espacio de inspiración en donde el arte y la historia se encuentran para poderle dar sentido a nuestro presente. Hablando de eso, bueno, por supuesto, el próximo mes vamos a tener otra platiquita, igual que hoy. Es una pequeña plática, una introducción pequeña. La plática del próximo mes, en mayo, va a ser sobre el Antiguo Egipto, va a ser una plática sobre la mujer más poderosa del Antiguo Egipto, una mujer digna de admirar. En una época en la que quienes gobernaban, por supuesto, eran los hombres, y justo decidimos utilizar este mes en el cual celebramos a las mujeres, en el cual celebramos a las madres, justo hablando de la gran reina Hatshepsut, la reina que fue rey, la única con ese poder que pudo proclamarse a sí misma faraón, con el cobijo del gran dios Amon-Ra, el dios superior de los egipcios, y por supuesto que gracias a eso pudo llegar a lo más alto en la corona egipcia y además pudo llevar a su país a lo más grande, ¿no? Es una historia llena de chismes, de traiciones, de historias, de amor, de desamor, de traiciones, tan interesante que de verdad no se pueden perder esta próxima clase que tendremos el próximo 31 de mayo, viernes a las 7 de la noche.